Juan Guillermo Monsalve. Juicio Uribe, hermana de Juan Guillermo Monsalve, habla por primera vez antes de los alegatos finales. ¿Qué reveló? La hermana de principal testigo contra el expresidente negó que su padre haya acudido libreteado a rendir su testimonio en el proceso, como lo denunció el senador Iván Cepeda. Cuando el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe entra en su recta final, una nueva declaración juramentada proveniente del entorno familiar del principal testigo en su contra reaviva el debate sobre la veracidad y autonomía de los testimonios. Se trata de una afirmación de Laura Tatiana Monsalve, hija de Oscar Monsalve Correa, quien busca desmentir la versión de que su padre habría sido libreteado antes de rendir declaración en este proceso judicial. La hermana del testigo clave en este proceso acudió ante un notario para dejar constancia de la veracidad de su afirmación. Los Monsalve han sido considerados por la Fiscalía y las partes como una pieza central del caso. Juan Guillermo Monsalve, hijo de Oscar, es el testigo que en 2012 denunció una supuesta relación entre los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez con grupos paramilitares. Y todas las respuestas de justicia transicional que abarcaban todo la conducta del señor Monsalve como miembro de las autodefensas, sea de un grupo, sea del grupo Caquetá, sea del grupo Bandaquíes, o sea del grupo del bloque Metro que él decía haber pertenecido, todas informaron que el señor no hacía parte de estos grupos de autodefensa, que no sea palabra menos movilizaciones, desmovilizaciones en conjunto o individual que acreditaran al señor Monsalve como miembro de las autodefensas. Todas estas certificaciones, todos estos soportes y respuestas se encuentran documentadas en informes. Y vuelvo y le digo, todos fueron dando cumplimiento a una orden a policía judicial para establecer y darle credibilidad a su real pertenencia a un grupo de estos al margen de la ley. Bueno, gente, se certifica, gente, se le cae el plan criminal a Iván Cepeda. Hoy se certifica de que es Iván Cepeda un falso, un mentiroso. Recordemos de que hace unos días salió a decir de que el papá del falso paramilitar había mentido y de que el testimonio del papá del falso paramilitar había sido manipulado. Hoy tenemos acá la evidencia probatoria. La misma hija del papá del falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve, el falso testigo de Iván Cepeda, hoy lo desenmascara a Juan Guillermo Monsalve y a la rata criminal Iván Cepeda. La hija de Oscar Monsalve, el papá de Juan Guillermo Monsalve, el falso paramilitar de Iván Cepeda, lo desmiente y dice de que en ningún momento su padre fue manipulado para que fuera a declarar en el juicio en favor de Álvaro Uribe. Esto certifica, gente, una declaración bajo la gravedad de juramento, donde certifica de que el papá del falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve dijo la verdad en el juicio de Álvaro Uribe, de que jamás había visto paramilitares y que su propio hijo jamás había sido paramilitar. Hoy se certifica de que Iván Cepeda es un mentiroso, tramposo, ladrón, guerrillero. Es el socio de Gustavo Petro, esta rata criminal, y se le cae a Iván Cepeda sus falsedades, su plan mentiroso. Iván Cepeda mendaz diciendo falsedades para engañar a sus aliados criminales. Hoy se certifica la misma hija, Laura Monsalve, hermana del falso paramilitar, hoy también desmiente a Iván Cepeda y a su propio hermano Juan Guillermo Monsalve. Cae a estas ratas asesinas sus falsedades. Escuchen este explosivo audio donde la misma hermana del falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve desmiente a Iván Cepeda, que su papá sí declaró la verdad en el juicio de Álvaro Uribe. Gente, y tenemos el explosivo audio
donde un perito, donde un investigador de la Fiscalía investigó a Juan Guillermo Monsalve en todos lados a ver si esta rata pertenecía a algún grupo paramilitar y nadie reconoció a Juan Guillermo Monsalve como paramilitar. Escuchen estas explosivas evidencias. Juan Guillermo Monsalve. Juicio Uribe, hermana de Juan Guillermo Monsalve, habla por primera vez antes de los alegatos finales. ¿Qué reveló? La hermana de principal testigo contra el expresidente negó que su padre haya acudido libreteado a rendir su testimonio en el proceso, como lo denunció el senador Iván Cepeda. Cuando el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe entra en su recta final, una nueva declaración juramentada proveniente del entorno familiar del principal testigo en su contra reaviva el debate sobre la veracidad y autonomía de los testimonios. Se trata de una afirmación de Laura Tatiana Monsalve, hija de Óscar Monsalve Correa, quien busca desmentir la versión de que su padre habría sido libreteado antes de rendir declaración en este proceso judicial. La hermana del testigo clave en este proceso acudió ante un notario para dejar constancia de la veracidad de su afirmación. Los Monsalve han sido considerados por la Fiscalía y las partes como una pieza central del caso. Juan Guillermo Monsalve, hijo de Óscar, es el testigo que en 2012 denunció una supuesta relación entre los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez con grupos paramilitares. Desde entonces, su testimonio ha estado rodeado de controversias y múltiples intentos de deslegitimarlo. Óscar Monsalve, papá de principal testigo contra Uribe, también afirmó que Iván Cepeda les daba dinero y les prometió asilo. En su declaración juramentada, Tatiana Monsalve relata una conversación sostenida con su madre, Luz Marina Pineda, en la que ésta le asegura haber grabado a su esposo, el señor Óscar Monsalve, mientras hablaban sobre el juicio a Álvaro Uribe. En dicho audio se puede evidenciar que mi padre, en un tono despectivo, se pronunciaba en contra del congresista Iván Cepeda, afirma Tatiana. Además, su testimonio busca corregir una versión publicada en la columna del periodista Daniel Coronel el pasado 3 de junio, en la que se mencionaba que el interlocutor de Óscar Monsalve en dicha grabación era Luis Guillermo Villegas Manzano, un hombre cercano al testigo clave del caso. Tatiana asegura que la conversación era únicamente entre mi madre y mi padre, y no entre él y el señor Villegas Manzano. Este nuevo elemento aparece en un momento decisivo, previo al inicio de los alegatos finales que definirán si el expresidente es declarado culpable o inocente de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. La defensa del expresidente sostiene que los testimonios en su contra están manipulados, mientras que la Fiscalía insiste en que hubo una estrategia para presionar y modificar las versiones de testigos como Juan Guillermo Monsalve.